Bienvenidos a Visión Global. Estoy súper feliz porque tenemos aquí con nosotras a Carla Blanco y nos va a hablar de muchísimas cosas, de su libro, de su trayectoria, de todo el empoderamiento que hace la mujer en el tema del STEM. O sea que, bienvenida. Muchas gracias. Es un honor para mí compartir con vos y con tu audiencia. Bueno, Carla, lo primero que me gustaría que nos contaras es que nos cuentes tu trayectoria en Intel. Ok, es larga, son 23 años, pero ha sido un viaje maravilloso. Yo arranqué, antes de entrar a Intel, estaba trabajando con el gobierno. Cuando Intel llegó a Costa Rica, eso era fue un antes y un después en la historia del país en cuanto a atracción de inversión extranjera. Y entonces yo trabajé con los ejecutivos de Intel estableciendo los procedimientos de aduanas, porque yo soy aduanera de formación. Y luego abrieron el puesto dentro de Intel y un sponsor en aquel momento me dijo, ¿por qué no aplicas ese puesto? Se lo habían ofrecido a él, que era el subgerente. Bueno, apliqué el puesto, me fui para la empresa, arranqué en finanzas y he tenido 5 cambios profesionales dentro de la misma empresa. Entonces, primero, cuando estaba en finanzas, vino Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y en aquel momento en Costa Rica nos fuimos a un referéndum, lo cual no esperábamos porque obviamente la relación con Estados Unidos es muy cercana del país. Sin embargo, como íbamos al referéndum, era importante que los colaboradores estuvieran educados en qué significaba ese Tratado de Libre Comercio, porque como en todas estas situaciones hay muchos mitos alrededor de eso. Y la que manejaba relaciones externas y relaciones de gobierno de Intel me pidió que por mi conexión con anterior la ayudara a traer expertos. Y entonces montamos las sesiones. Luego de eso me pidió que la ayudara con ciertas negociaciones con el gobierno de incentivos para la operación. Luego ella se fue, en aquel momento, como nos pasa a muchas mujeres, yo no me sentía lista para tomar su puesto, pero el gerente general me dijo, lo peor que le puede pasar en el proceso es que aprenda. Y te voy a decir que esos fueron 7 años maravillosos, me dieron el puesto y yo manejaba relación de gobierno, relación con la comunidad, los programas sociales de Intel, diversidad e inclusión. Y fueron 7 años maravillosos. Luego de eso, ya empiezo a sentir que necesito un cambio y le dije a mi jefe que veía América Latina, quiero su puesto. En Intel tenemos la fortuna de poder decirle al jefe eso. 2 años después él se fue, no me lo dieron a mí, se lo dieron a un compañero colombiano, pero yo estaba de segunda en la línea y entonces cuando mi compañero colombiano por situaciones personales también se va de la empresa en menos de un año, me lo dan a mí. Y esto para decirte que es importante tener claro qué es lo que uno quiere, decir que uno quiere, porque la gente le abre puertas Claro. para dónde va. Ya luego de eso, que veo América Latina, estamos en una reunión con la directora global y resulta que se nos va un program manager y yo me ofrezco a ser program manager porque teníamos que entregar el proyecto en 3 meses. Ahí mis compañeros de Asia y de Europa me volvieron a ver como que se me había caído un tornillo porque eso significaba pasar de ser directora regional a project manager, pero a mí me encanta porque era un programa social. Entonces eso me dio la oportunidad de que me conocieran mis capacidades y cuando abrieron el puesto global me dijeron que si quería aplicar y yo dije, vamos. Me voy corriendo. Y por eso estoy aquí en Estados Unidos, gracias a esa oportunidad, que además fue la oportunidad que me abrió las puertas al grupo de diversidad e inclusión posteriormente, donde actualmente soy directora de integración. Y bueno, son retos constantes, pero con muchas satisfacciones también. Qué bueno. Oye, pues cuéntanos, tú tuviste un TED Talk y hablabas de ser superhumanos, ¿no? Se titula Superhumanos. ¿Nos puedes compartir cuál es la esencia de lo que querías contar? Sí, la esencia es que estamos en esta revolución que yo creo que ya entramos a la quinta revolución industrial. Realmente las capacidades humanas se han expandido enormemente y entonces tenemos que también volver a nuestra esencia y entender cuál es nuestro rol como humanos.
con esa capacidad que nosotras estemos aquí sentadas conversando esta mañana. Y entonces, ¿cómo utilizamos para mejorar la salud, mejorar el bienestar del planeta, el ambiente, la tecnología? Depende de nosotros como humanos. Claro. Entonces, por eso hablaba de superhumanos. Y en aquel momento era donde yo estaba con este programa de impacto social, que era cómo llevarle a los jóvenes en riesgo social habilidades tecnológicas. Ujú. Pero no solamente habilidades tecnológicas, y eso fue un reto porque el que era mi jefe en ese momento, él decía, es que Intel es tecnología, entonces son habilidades tecnológicas. Y mi punto era, si les damos solo habilidades tecnológicas, ellos no van a crecer, y nosotros queremos que los jóvenes en riesgo social no solo entren a la fuerza laboral y tengan oportunidades, sino que también crezcan en liderazgo. Y tuve la suerte de que uno de nuestros socios estratégicos en una comunidad en el norte de Las Vegas tenían desarrollado este programa de liderazgo, y entonces hicimos la mezcla de los dos programas. Y es una pasión para mí generar cambio social y utilizar las herramientas que tenga a la mano para lograr eso. De eso se trataba el TED Talk. Wow. Bueno, recomiendo a toda nuestra audiencia que por favor veáis el TikTok. Cuéntanos ahora de tu libro Expande el potencial de tu carrera. Todo el mundo puede expandir el potencial. Está claro que tú lo has hecho dentro de una misma empresa, has estado en Intel, pues expandiendo, ¿no? Entonces, ¿aconsejas a otras personas a cómo hacerlo? Sí, en realidad todos tenemos, por estar aquí en el planeta, tenemos esa responsabilidad de expandir Ujú. nuestro potencial y de construir esa mejor versión de nosotros todos los días. Ese libro nace cuando estaba aquí en Estados Unidos el primer año. Me llega la oportunidad por Facebook. Una amiga canadiense puso que había un curso y yo estaba aquí, yo vivo sola con mi hijo. Le dije a mi hijo, ¿qué te parece que tu mamá fuera autora? Y me dijo, como siempre, mami, dele, vaya. Y era un proceso de aplicación. La verdad es que antes de eso no había tenido la idea de escribir un libro, y entonces apliqué y me pasaron por diferentes entrevistas. Este programa lo que busca es un impacto social. Son libros que no son de ficción, sino de ayuda a las demás personas, y de hecho el libro crea un programa alrededor de él para que las personas puedan seguir lo que el libro diga. Ese es el concepto que maneja la dueña de este instituto. Entonces arrancamos porque se escribe en 9 semanas el libro. Esa era otra cosa que yo no me la creía. Que Como un embarazo, ¿no? Tac, tac, tac. Exacto. Una versión corta de embarazo. Y ella tiene un proceso muy estructurado donde te lleva mano a mano, y el libro es una carta de amor, y tenés que al principio describir a la persona a la que le estás escribiendo esa carta de amor. El mío era dirigido a una mujer porque tengo un enfoque de ayuda social a mujeres. Sin embargo, las herramientas que están ahí son una consolidación de mis 23 años de carrera, de trabajar con líderes maravillosos, no solamente dentro de la empresa, porque yo estuve en juntas directivas y además trabajé con gobiernos de la región de América Latina. Así que es un libro que es un compendio de muchos aprendizajes. Y entonces lo que hace uno para expandir el potencial es, número uno, conocerse. Y ese es el primer paso, hacer un alto en el camino y definir. Y obviamente, viniendo de empresa de ingenieros, hay cuadros, hay procesos para hacer eso dentro del libro. Entonces uno hace esa reflexión, porque incluso hoy que estamos todo el día que el trabajo invadió el hogar, que en el hogar es donde tenemos la escuela, donde tenemos las reuniones sociales, etcétera, en línea. Tenemos que ser muy conscientes de cómo estamos utilizando el tiempo. Mi primer mes de pandemia, y ya nosotros trabajábamos en línea, yo trabajaba al menos una vez por semana en la casa, pero la disciplina de poner horarios para no impactar a nuestro entorno y no impactar nuestra salud, poner al almuerzo, poner la hora de cocinar, porque hay que cocinar saludable, etcétera. Todo eso es importante. Entonces hacemos esa reflexión, defino cuál es mi visión de vida, y entonces mi misión, ¿cómo voy a lograr esa visión? ¿Dónde me veo yo?
De hecho, en la primera parte de ejercicios cerramos escribiendo mi obituario. Claro, este libro salió antes del 2020. Yo creo que en este momento lo que yo preferiría escribir es un brindis pensando cuando yo llegue a mis 100 años, ¿qué van a decir de mí? Eso me ayuda a definir quién soy, qué quiero dejar, cuál es mi legado, para luego hacer un plan, como John Grimm nos dice, si no hacemos nuestro plan, vamos a caer en el de alguien más. Y ese alguien más no tiene un plan maravilloso para nosotros porque todos estamos ocupados. No es porque la gente no tenga buenas intenciones y quiera lo mejor para nosotros, es porque cada uno debe hacer eso. También revisamos marca personal, porque a veces como me percibe el mundo es diferente de como yo creo que me estoy mostrando y a veces hay que hacer ajustes para lograr ese propósito de vida que yo quiero, revisando mis valores, mis fortalezas, mis pasiones. Y el último capítulo se enfoca en resiliencia. El Foro Económico Mundial, creo que de forma muy atinada, en octubre del año pasado actualizó cuáles son las habilidades, al menos de aquí al 2025, que son esenciales para todos. E incorporó resiliencia definitivamente. Así es que con Qué eso bueno. capítulo. Y es una reflexión, incorporo historias de mujeres de toda América Latina y bueno, y he hecho masterminds y tenemos charlas, es todo un proceso alrededor del libro para seguir impactando vidas. Qué bueno. Y cuéntanos, ¿qué es para ti la diversidad y la inclusión? Es muy sencillo. Para mí se resume en una palabra que es respeto. Ujú. Esa es la esencia. Y la segunda palabra es curiosidad. Es querer entender y comprender al otro y el tener, la inclusión me lleva la pertenencia y al final todos pertenecemos a este hermoso planeta. Entonces requerimos vivir intencionalmente, requerimos Ujú. querer entender por qué es que el otro es diferente. En Costa Rica yo era de la mayoría, bueno, obviamente, yo era, mis papás son de clase media, entonces no pertenecía, digamos, a la clase social alta, mi inglés lo aprendí grande y fui a la entrevista haciendo señas y me contrató un señor que es inglés y yo estaré eternamente agradecida. Este, pero venir a Estados Unidos fue otra dimensión totalmente diferente. Las experiencias han sido muy enriquecedoras. Agradezco muchísimo que haya gente que observe y que te incluya, porque gracias a una muchacha que fue intern en Costa Rica, mentí, ella se había venido a vivir aquí, apenas llegué me dijo, Carla, venga, le presento a mi network en Intel, el grupo de latinos, y entonces ya me creó esa sensación de pertenencia, donde era gente similar. Sin embargo, tenemos que hacer un esfuerzo consciente para poder ampliar y enriquecer nuestra visión. Y por eso es tan importante. El propósito de Intel es mejorar la calidad de vida de cada persona en el planeta con sus soluciones tecnológicas. Eso significa que adentro tenemos que tener esa representación de diversidad y que Ujú. no solo tener la diversidad, sino que la gente sienta que realmente puede contribuir con sus ideas a la mesa. Claro. Bueno, ¿y por qué tienes tanto interés en promover que más mujeres entren en carreras STEM? Porque estamos cortos. Porque las mujeres somos las que tomamos la decisión de compra en los hogares aún en la tecnología y Mm. resulta ser que esa tecnología es diseñada básicamente por hombres, porque el porcentaje de representación de la mujer en el sector tecnológico es menos del 30%. Entonces, creo que el planeta se está perdiendo de esa mirada, de ese diseño, y por eso es tan importante incorporar a las niñas y que las niñas entiendan que STEM significa crear soluciones. Cuando le cambias la narrativa a las niñas de lo que pueden hacer con STEM, se interesa mucho más versus los roles tradicionales que decían en la escuela, los niños son muy buenos para la matemática y las niñas son buenas para esto. Bueno, yo como soy generación X, cuando estaba en el colegio,
a las mujeres nos mandaban a cocina, aprender a cocinar, y a los hombres los mandaban a hacer trabajos mecánicos y manuales. Eso fue en mi época, ya ahora por suerte eso ha cambiado, pero todavía nos falta muchísimo lograr incorporar, y eso requiere también flexibilidad de todos, porque Claro. ya ahora las necesidades son diferentes. Y para muchas personas que seguramente durante este periodo tan complicado de la humanidad se encuentran estancadas, ¿qué consejos les darías? Servir. Hay un capítulo en el libro que se llama El poder del servicio. Ujú. Muchas veces nos encerramos en nuestra propia tragedia y la hacemos más grande de lo que realmente es. Y si nosotros decidimos ir a hacer un servicio comunitario, ayudar a cocinar algo para llevarle a alguien, o invitar a alguien a tomarse una copa de vino con nosotros, eh, el conectar con los demás y servir a los demás nos va a ayudar a salir de donde estamos. Eso, número uno. Y número dos, entonces, definir claramente a dónde quiero llegar y replantearlo, porque muchas de las personas que pasaron por mi mastermind tenían su plan 1, 5, 10, que tengo yo, a dónde se ven a 10 años, y el 2020 vino y revolcó esos planes, pero no pasa nada. Hicimos una pausa, replanteamos planes, algunas personas se montaron en la ola de la oportunidad de la Ujú. pandemia y hicieron nuevos negocios. Entonces, no aislarnos es otra cosa importante, para que las personas que incorporamos a nuestra vida nos den perspectiva, pero asegurarnos que esas personas tengan una mirada parecida a la de nosotros, que nos ayude a salir adelante, y no, hay personas que yo les digo que matan sueños, que no se puede. Entonces, cuidado con quienes tenemos alrededor, Ujú. y rodeémonos de personas que nos impulsen, no necesariamente que sean similares, porque idealmente, o sea, o iguales, sí, idealmente más bien tengo diversidad de perspectiva para enriquecer hacia dónde voy, pero sí asegurarnos que no sea ese cantar negativo, 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 que definitivamente nos impacta. Claro. Y ya para concluir, ¿qué opinas que son las características y las claves del liderazgo del siglo XXI? Es un liderazgo compasivo, es un Ujú. liderazgo de servicio, es un liderazgo inclusivo, sin duda. Ujú. Esos líderes que logran ver las oportunidades y en la diversidad, pero creo que estamos en un proceso de transición, y hay muchos líderes que tienen unas u otras características, entonces lograr desarrollarlas. En el libro, cuando hablo de la compasión, eh, me recordé de la frase de Jesús en la cruz, donde dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y yo dije, esa es, porque realmente entender que la gente no se levanta diciendo, voy a hacerle daño a este o el otro. Entonces, en la medida que como líder yo pueda conectar con la gente, identificar que la gente posiblemente está pasando un mal momento, y cómo yo creo los espacios, entonces el liderazgo femenino se va a venir a fortalecer muchísimo, porque necesitamos esa mirada del otro, y de cómo yo al otro lo traigo conmigo para cumplir esa visión que tenemos en el negocio. Entonces, si queremos prosperar los negocios y tener un retorno a la inversión continuamente creciente, tenemos que incorporar las diferentes perspectivas, y para eso yo necesito trabajar en mí y entender cuáles son esas emociones que pueden hacer que yo me interponga en el propio camino mío y de mi empresa. Entonces, un liderazgo consciente definitivamente es lo que yo diría, resumiría en todas esas palabras que dije: el líder consciente e intencional. Bueno, muchísimas gracias por compartir con nosotros
tu experiencia, tu sabiduría, tu entusiasmo y tu empatía. Así que de verdad, Carla, ha sido un placer hablar contigo. Creo que has hecho una carrera extraordinaria en Intel, pero también en tu propia trayectoria personal. Muchas gracias, Visila. Es un honor estar aquí con vos y tu audiencia. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta muy pronto.